Cuando hablamos de narrativas digitales, estamos frente a una especie de caja de Pandora que ya ha sido destapada y cada día nos sorprende con algo nuevo. Ahora es la manera en cómo estamos entendiendo que nos comunicamos, nos informamos, nos entusiasmamos, nos quejamos. La forma de comunicarnos ha sufrido cambios radicales, que nos ha llevado a percibir y entender el mundo, las personas y todo lo que nos rodea de una manera que no hubiéramos imaginado hace apenas algunos años. Hay un cambio en el consumo y la inmediatez hace toda la diferencia. Tenemos acceso a información de manera inmediata en diferentes formatos como nunca antes lo habíamos visto, no importando día, lugar u hora. Yo creo que los aspectos más importantes son quiénes estamos generando contenidos y por qué. Que diseña las narrativas, el que las recibe o consume, así como quien las regula. ¿Y cuál es la finalidad? Una finalidad comercial, una finalidad de un medio de comunicación, una finalidad política, una finalidad social. La enorme capacidad que tengo de informarme es brutal. Creo que esta sobreinformación también puede hacer que me pierda en qué es verdad, en qué es realidad y cuáles deben ser mis referencias y cómo crear mi propio criterio. No creo que tengamos que caer en el lado tampoco tecnófobo. Y tampoco creo, además, que tengamos que caer del lado tecnófilo. Yo creo que no hay que temerlo y tampoco hay que tener demasiada esperanza, sino buscar nuevos instrumentos para analizar los procesos de subjetivación contemporáneos. Debemos mostrar nuestra capacidad de adaptación y hacer de los entornos digitales nuestros mejores aliados de manera responsable, comprometida y profesional. Pero tienen que ser estas nuevas generaciones, en esta nueva sociedad de control informatizada y hiperconectadas, las que tienen que encontrar los instrumentos para identificar en qué consisten realmente estos nuevos regímenes de dominación. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por estar en una sesión más de este segundo foro de estudios humanísticos. Yo soy Ricardo Hernández del Val y tengo el honor de presentar el día de hoy la conferencia correspondiente a la línea de estudios del discurso histórico, artístico y literario, parte de la línea de investigación, de esta línea, es una de las líneas de investigación, perdón, del doctorado en estudios humanísticos del Tecnológico de Monterrey, del cual yo soy orgullosamente egresado. Entonces le doy la bienvenida a todos y vamos a pasar a la materia. Quiero presentar a nuestra conferencista del día de hoy. Ella es la doctora Élica Ortega Guzmán. Ella está en la Universidad de Colorado, en Boulder. Y bueno, leeré un poco su semblanza y un poco la introducción a su interesante presentación. Primero que nada, la doctora Élica Ortega Guzmán es doctora en estudios hispánicos por la Universidad de Western Ontario, en Canadá, donde también se especializó en humanidades digitales. Actualmente es profesora en el Departamento de Español y Portugués en la Universidad de Colorado, Boulder, como lo había mencionado antes. Su trabajo se centra en la literatura digital y los estudios de medios, la hibridez cultural, estudios del libro y las humanidades digitales. Bueno, ha publicado artículos en diversas revistas, Bibliográfica, Post 45, en MLA, en Hispanic Review, en Debates in Digital Humanities, etc. Su investigación actual se enfoca en las interacciones entre publicación digital e impresa, y su monográfico Binding Media, Print Digital Literature, 1980s-2010s, trata del fenómeno de la creación y publicación de obras literarias impreso-digitales como resultado de los cambios y contactos culturales propiciados por las nuevas tecnologías. Y a colación de todo esto, pues viene la conferencia que nos va a presentar el día de hoy, titulada Literatura impresa digital, nuevos y no tan nuevos medios en intersección con el libro. Entonces, yo de mi parte, pues te dejo a ti que nos presentes tu conferencia, sumamente interesante, y después de la conferencia vendrá una serie de preguntas y respuestas para que todos podamos participar. Así que bienvenida y adelante. Muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero dar las gracias a todas las personas que están siguiendo la transmisión.
Quiero dar las gracias a los organizadores del foro también, que ha sido realmente una organización impecable, a pesar de las complicaciones que tenemos por la pandemia. Y también muchas gracias al doctor Hernández del Val por la presentación tan detallada y tan generosa que ha hecho. Finalmente, bueno, quiero agradecer la oportunidad de estar en el Foro de Estudios Humanísticos para hablar de esta investigación que he estado haciendo en los últimos años, 5 años más o menos, en la que, como decía el doctor Hernández del Val, me interesa señalar las intersecciones entre lo impreso y lo digital, particularmente en los discursos y la creación literaria, ¿no? Antes de comenzar, bueno, también quiero señalar que estas intersecciones entre lo impreso y lo digital son realmente muchísimas y las podemos encontrar incluso en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, con los hábitos que tenemos de consumo de información, ¿no? Tal vez en parte en los medios impresos, todavía muy presentes en la vida de todos, y también en los digitales, ¿no? Realmente hay una serie de transiciones que estamos realizando todos los días, todo el tiempo, y de manera pues prácticamente imperceptible. O tal vez si no imperceptible, algo en lo que no reflexionamos completamente, de manera completamente consciente, ¿no? Pero ya hablando en producción cultural, podemos señalar fenómenos como el print on demand, ¿no? Esta impresión de materiales bibliográficos que se hace solamente por pedido. Tenemos los periodismos y las narraciones transmedia. Tenemos también, por ejemplo, en un nivel más básico, el hecho de que cualquier material impreso al que tengamos acceso actualmente, sea un periódico, sea una revista, sea un libro, todos han sido producidos a través de softwares digitales, ¿no? Para su diseño, para su escritura, para su maquetación, etcétera. Y bueno, esto nos habla de un campo muy amplio, de una ecología muy amplia, y todos están relacionados de alguna u otra forma. No obstante, siempre, ¿no? La labor, parte de la labor humanística es tener acotados los diferentes fenómenos que encontramos. Y aquí concretamente, pues yo les quiero hablar de un corpus de obras que se han publicado de manera impresa y digital en los últimos, más o menos en las últimas tres décadas y media, ¿no? Y bueno, como insistía, esto se trata de la creación y la publicación literaria, ¿no? Antes de que empecemos a imaginar relaciones que, aunque sí existen, quedan un poco al lado del asunto que trato yo, ¿no? Y bueno, este proyecto, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva? Este proyecto realmente inició, y esto lo cuento casi como historia personal de trabajo, ¿no? Comenzó con la publicación, cuando yo encontré esta publicación, Between Page and Screen, de Amaranth Borsuk y Brad Baus, que ahora está excelentemente traducido por los miembros del Laboratorio de Literaturas Extendidas y otras materialidades, como Entre hoja y pantalla. Este libro, publicado en 2012 originalmente, realmente crea una unión muy, muy estrecha entre el libro impreso y la aplicación digital a través de un mecanismo de realidad aumentada. Y a mí me pareció que esta obra realmente cambiaba las relaciones y cambiaba mucho la manera de ver las relaciones entre lo impreso y lo digital, entre la página y la pantalla o la hoja y la pantalla. De forma que me hizo cuestionar si esto era un fenómeno que tuviera una historia previa al 2012 o si era una cuestión verdaderamente nueva, ¿no? Que había salido de pronto, irrumpido de manera única, ¿no? A partir de esto, bueno, la investigación que yo empecé a realizar a partir de aquí fue realmente el descubrir casi de manera sorprendente que existían ya bastantes obras y que esto no se trataba de un fenómeno solamente del siglo XXI. Bueno, se trata del siglo XX también, ya bastante tardío. Pero lo importante que me pareció a mí es ver cómo había como una prehistoria, ¿no? Digamos, de estas interacciones que venían más o menos desde mediados de los 80
y que este tipo de composición entre libro impreso y aplicación digital existía desde básicamente desde el momento en el que se popularizaron las computadoras personales en los 80 justamente. La siguiente diapositiva, por favor. Esta investigación está, el contexto más amplio de parte de dos contextos populares que yo considero erróneos. Por un lado, tenemos la falsa, y a mí me parece trágica también, anunciada muerte del libro, ¿no? Lo eso entre comillas, a manos de las tecnologías digitales. Ahora lo explico un poco más. Y el resultado, que es el supuesto declive de esta lectura profunda asociada a la labor libresca, a la labor investigadora, a manos de la imagen y las pantallas y lo interactivo, ¿no? En muchos discursos populares, periodísticos, pero también académicos, estos se volvieron como ejes de discusión entre las literaturas de siempre, impresas, de la cultura impresa, y las literaturas digitales, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Se estaba perdiendo la lectura, se iba a morir el libro, qué iba a pasar con el libro, etcétera, ¿no? La siguiente. Y bueno, aquí me interesa aclarar, ¿no? De dónde considero yo que estos son contextos y mitos casi, ¿no? Erróneos. Por un lado está la anunciada muerte del libro en manos de las tecnologías digitales, una investigación de la historia de la muerte del libro, pues revela que esto se ha anunciado cada vez que se populariza un medio nuevo en su momento, ¿no? Con el radio, como el cine, como la televisión. En Inglaterra, en el siglo XIX, incluso, se decía que el periódico iba a matar los libros, ¿no? Y bueno, esto estamos hablando de más de un siglo en el que la muerte del libro continúa anunciándose cada vez que hay un medio nuevo que se vuelve muy popular de pronto, ¿no? Estas ideas las tomo sobre todo de Alessandro Ludovico, pero que es interesante pensarlo casi como una mitología que persistente, ¿no? Un motivo que persiste en la historia y al que seguimos siendo muy vulnerables. Pero bueno, la historia lo que nos dice es que no, que la muerte del libro no pasa con la erupción de nuevos medios. La siguiente. Y el otro mito que me interesa desmentir es este declive de la lectura profunda, porque en esencia, y aquí sigo las ideas de Leah Price, es que las nociones de lectura parecen haberse achicado muchísimo cuando en realidad lo que más necesitábamos era expandirlas y pensar entonces qué significa leer, bueno, no solamente imagen, que se hace desde teorías más anteriores a las tecnologías digitales, pero en pantalla y sobre todo en medios interactivos, ¿no? ¿Qué significa leer y expandir estas nociones de forma que nos permita tener marcos críticos, marcos teóricos, para realizar ese tipo de lectura profunda que no es exclusiva del medio impreso, sino de unas aproximaciones teóricas. La siguiente. Entonces, bueno, la propuesta que hago yo en este proyecto, y no es obviamente nada más mía, sigo la trayectoria de muchos colegas, es dejar atrás el pensamiento binario y pensar entonces en cómo existen los medios de manera sistémica, ¿no? Y aquí pongo este ejemplo de la obra del poemario de Augusto de Campos Now, que bueno, ¿qué pasa entonces si dejamos de pensar en esta oposición de lo impreso y lo digital? ¿Qué pasa si dejamos de pensar en, bueno, el libro es un medio viejo y lo digital es un medio nuevo? Y lo vemos en síntesis, como está aquí, ¿no? Y bueno, no les muestro cómo funcionan exactamente las aplicaciones digitales y cómo funciona en relación con el libro, pero bueno, ahí vemos una forma, ¿no? de atar los dos, de forma que un poemario existe en dos objetos al mismo tiempo. La siguiente.
Entonces, bueno, ¿cómo podemos pensar en estos cambios? ¿Cómo podemos pensar en lo impreso y lo digital sin pensarlo de forma binaria, sin pensarlo de forma de oposición, ¿no? Y aquí yo sigo las enseñanzas, ¿no? de dos estudiosos norteamericanos, Neil Postman, que nos dice, los cambios tecnológicos no son aditivos ni sustractivos, sino ecológicos. Un cambio significativo genera cambios totales. Y de manera prácticamente paralela, unos años después, Catherine Hales explica, en la enredada ecología de medios, cambios en cualquier parte del sistema estimula cambios en todas las partes del sistema. Y bueno, lo que ellos nos invitan a pensar entonces es, otra vez, no solamente en una oposición, sino en cómo los cambios no suceden de forma lineal, como no llega uno y deja todo lo que todo lo que venía atrás fuera, sino más bien como ciertos cambios generan cambios en todo lo demás que existe, sin quitarlos, ¿no? Esta idea de Postman, ¿no? Que no son aditivos ni sustractivos. Entonces, pensamos también, por ejemplo, en lo digital, como concretamente el Internet no solamente ha cambiado nuestras relaciones con el libro, por ejemplo, ¿no? Sino también con la televisión, clarísimamente, con el radio, con el cine. Estos cambios, lo que empezamos a ver es que son mucho más complejos que el simple paso de uno a otro. O ponerlos es un marco de pensamiento que, en el caso de mi investigación, nos dejaría de manera casi cómica analizando, bueno, la mitad de la obra, ¿no? Es como leer solamente la mitad de un libro y analizar solamente eso, ¿no? Si lo tenemos que pensar de esta forma sistémica, de forma que entendamos la totalidad de estas obras, ¿no? La siguiente. Perdón, la siguiente. Eso era justo lo que estaba hablando antes. Entonces, ¿a qué me refiero con este tema de la literatura impresa digital, ¿no? Y tengo aquí una definición muy sencilla. Son obras literarias que pueden ser de ensayo, poesía y narrativa, constituidas como un todo por materiales tanto impresos, libros o zines, y aplicaciones digitales, una variedad de ellas, ¿no? Animaciones de flash, realidad aumentada, narrativas interactivas. Y tengo aquí en la diapositiva dos ejemplos, ¿no? En primer lugar, el libro del fin del mundo de Belén Gache, en una composición material muy parecida al ejemplo que les mencionaba antes de Augusto de Campos, con un CD-ROM ambos publicados en 2002 y de manera conjunta. Y después de The Gathering Cloud de J.R. Carpenter, donde el libro, bueno, se publicó por un lado y la aplicación digital existe en la web, ¿no? Entonces aquí vamos viendo que estas obras son distintas en sus materiales, ¿no? Mientras que algunas más antiguas utilizarán un CD-ROM o un disquete incluso. Actualmente, bueno, más recientemente, encontramos más bien la presencia y el dominio de aplicaciones que existen en el Internet. Pero insistir otra vez, ¿no? En cómo tenemos un libro impreso y una aplicación digital independientemente del medio de almacenamiento que tengamos, ¿no? La siguiente. Como les mencionaba, realmente el proceso de esta investigación ha sido muy interesante porque ha sido como empezar en este momento, en 2012, con la publicación del libro de Ambaran Borsuk y Brad Baus que les mencionaba al principio, y regresar en el tiempo, ¿no? Para ver dónde se encontraban los otros ejemplos de este tipo de obras literarias. Y temporalmente me lleva, por un lado, hasta 1984, cuando se publicó Mind Wheel, de Robert Pinsky, ¿no? Y aquí es muy interesante que además el subtítulo, ¿no? Que es una novela electrónica, ¿no? Todavía muy pensando en
muy autorreflexivo de lo que estaba pasando, ¿no? Una novela en formatos electrónicos, ¿no? Y que nos lleva, bueno, prácticamente toda esa década, ¿no? En 86 vemos la publicación de varias obras, y que se va un poco acelerando, ¿no? Si veíamos 1 o 2 obras por año en los 80s y en los 90s, a partir del 2000, 2002 más o menos, encontramos una proliferación y una presencia mucho más constante de estas obras. Creo que es importante señalar también que una peculiaridad de esta investigación ha sido que no hay un catálogo de estas obras, ¿no? Muchas de ellas se conocen más bien por su presencia digital dentro de los círculos de estudios de literatura electrónica, en concreto la Organización de Literatura Electrónica. Muchos de ellos son conocidos así, con mucha menos atención a su faceta impresa, ¿no? Al hecho de que existen también como libros. Entonces, crear este corpus ha sido realmente una cuestión de visitar los archivos más especializados en la Universidad de Washington, por ejemplo, también en la Universidad de Maryland, en MIT, etcétera, donde, pues sí, en labor de archivo que no nos imaginaríamos que es parte de la investigación en formatos digitales, termina siendo muy necesaria para encontrar los vestigios, digamos, ¿no? O la historia o la arqueología de este tipo de obras, ¿no? Otra cosa interesante ha sido que, bueno, no solamente la historia era más larga de lo que yo había pensado, sino también las geografías. En este caso, tal vez la letra es muy pequeña, pero si pueden ir viendo un poco los nombres, tenemos, por ejemplo, bueno, Augusto de Campos y Giselle Begelman en Brasil, Viviana Ben-Shushan, de quien voy a hablar después, Augusto Marquet, Karen Villeda de México, Stefan Strickland, y Jacob Garvey en Estados Unidos, Jerry Carpenter en Canadá, y luego, bueno, otras obras que yo no incluyo en mi investigación tanto, pero de William Flusser, por ejemplo, que publicó una novela en 87 que también tenía este formato, y del escritor polaco Zenon Pfeiffer, que ha publicado un par de novelas también en este formato, ¿no? Entonces estamos hablando no solamente de una historia más larga de lo que yo había pensado, sino de una geografía también muy amplia, ¿no? De un fenómeno que podemos comenzar a considerar global, tal vez, ¿no? La siguiente. Entonces, bueno, en esta idea de las literaturas digitales, de lo digital y lo impreso en intersección, ¿a qué me estoy refiriendo con esta intersección? No es nada más el hecho de poner uno junto a otro y ya está, ¿no? Sino de pensar cómo es que estas obras sacan provecho y toman ventaja de utilizar más de un objeto, ¿no? De qué forma funciona esto, ¿no? Entonces, lo que yo he encontrado hasta ahora en la investigación ha sido, bueno, por un lado, estrategias literarias como secuencia o como conceptualismos, ¿no? En el caso de secuencias, pues estaríamos hablando de algunos capítulos, digamos, están en el libro, otros capítulos están en la aplicación digital. En este caso, en la recientemente publicada Permanente Obra Negra de Viviana Ben-Shushan, que salió el año pasado en Sexto Piso, lo que encontramos realmente sí es una relación más bien conceptual, ¿no? Ben-Shushan presenta su obra, su Permanente Obra Negra, como esta novela imposible de terminar, en su escritura, pero también en su lectura. Nos presenta 6 historias que no están exactamente conectadas, sino que se relacionan un poco de manera aleatoria, un poco de manera casual quiero decir de casualidad, lo que vemos en la animación, tengo ahí un GIF de cómo funciona la obra digital, es esto puesto en escena prácticamente, ¿no? Como este espacio de producción de la obra
crea combinaciones únicas entre las diferentes 6 historias, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es esta idea de la permanente obra negra de Abenshushan, que no se termina, y que no solo no se termina de escribir, como ya decía yo, sino que no se termina de leer, porque el lector puede pasar por los diferentes objetos, leyendo diferentes facetas de la obra, o incluso en el libro impreso haciendo combinaciones que serían matemáticamente infinitas a escala humana de cualquier forma, ¿no? Entonces ahí vemos este concepto, ¿no? de pluralidad, de algo no terminado, de algo que permuta en las dos, ¿no? Tanto en lo impreso como en la aplicación digital. La siguiente. Otro mecanismo ha sido, este siempre es muy, muy interesante, ¿no? Las estrategias tecnológicas. Y aquí concretamente hablo de realidad aumentada, ¿no? Donde los dos objetos tienen que existir uno encima del otro, ¿no? El objeto digital aquí en una iPad utiliza la cámara del iPad para leer el libro impreso. Esto es en la obra Icebound de Jacob Garvey y Aaron Reed, que salió en 2016, ¿no? Y lo que vemos aquí en estas dos imágenes que les comparto, pues es eso, ¿no? Como la imagen del libro impreso es, digamos, enriquecida, aumentada, ¿no? Para seguir el lenguaje técnico a través de la aplicación digital. Garvey y Reed aquí además hacen un movimiento literario muy interesante en el que en la aplicación digital existe una inteligencia artificial que le pide al lector que a través de la cámara le muestre las páginas del libro, las que tienen una porción de realidad aumentada, para esta inteligencia artificial poder leer el libro, ¿no? ¿La que sigue? Y finalmente también tenemos las estrategias librescas que llamo yo, ¿no? El diseño y las portadas. En el caso de los libros que tienen un CD-ROM o un disquete, pues lo que vemos es el sobre, ¿no? Pegado a la portada o a la tapa en la parte de atrás, que eso sería una cuestión más bien física. Y aquí en este ejemplo, a través de Amaranth Borsuk, Kate Durbin, Ian Hatcher, Abra, que salió en 2016 también, pues lo que vemos es el diseño, ¿no? Del lado izquierdo tengo un pantallazo de la aplicación de iPad, donde vemos pues un poco el movimiento de lenguaje, que luego en la animación de las páginas del libro impreso podemos ver también cómo se mueven y con esta imagen, ¿no? Entonces ahí el diseño se complementa uno a otro y también enriquece la lectura de uno al otro. La que sigue, por favor. Entonces, además de estos mecanismos de unión de los objetos impresos y digitales en una sola obra, ¿qué más he aprendido, ¿no? De estas interacciones? Bueno, por un lado son lo que yo llamo las temporalidades, ¿no? De estas intersecciones. En primera instancia, por ejemplo, la persistencia del libro y lo libresco, ¿no? A mí me sigue pareciendo increíble, ¿no? Que estas literaturas tan vanguardistas sean y estén tan apegadas al libro, que realmente le saquen provecho al formato mucho más que una obra que es simplemente, entre comillas, simplemente impresa, ¿no? Y también el uso y la referencia de lo libresco completamente, ¿no? Una relación afectiva, una relación conceptual también con lo impreso, con lo libresco, ¿no? Y aquí utilizo el poemario de Karen Villeda, Tesauro, donde en la aplicación digital pues podemos ver todas estas referencias a lo material, ¿no? Los números de páginas, esta cinta rotuladora negra, las Polaroids, los post-its, etcétera, ¿no? ¿La que sigue? Y otro efecto de estas temporalidades es que todas estas obras se encuentran
o caminan en esta línea muy fina entre la innovación y la obsolescencia. Siempre que, y esto casi cualquiera de estas obras que estudio ha sido el caso, siempre que una de ellas es publicada, que se lanza al mundo, hay una explosión de prensa, de reseñas, etcétera, que declaran que esto es el futuro del libro, ¿no? O el futuro de la publicación, el futuro de la literatura. ¿Y qué es lo que pasa? Y aquí utilizo dos de los ejemplos más antiguos que tengo. Pues que también se hacen viejos muy rápidamente. Yo creo que ya nadie piensa en estos disquetes como un medio nuevo. Y por eso el paréntesis, ¿no? De mi título, medios nuevos y no tan nuevos. Esta idea de innovación y obsolescencia en la que están oscilando estas obras impresas digitales todo el tiempo. Actualmente, por ejemplo, estas obras solamente se pueden consultar y leer si uno cuenta con las computadoras antiguas para hacerlo, incluso las que tienen CD-ROM, ya muchas de nuestras computadoras no tienen lectores de CD-ROM. Entonces, es interesante cómo se proyecta un futuro a partir de estas obras y cómo la materialidad y su dependencia con los ciclos de obsolescencia del mundo tecnológico son realmente muy influyentes aquí. ¿La que sigue? Otra cosa que he encontrado en este corpus de obras, ¿no? La cuestión de los gestos, la manualidad, la corporealidad, en la que insisten todo el tiempo, ¿no? Vemos aquí la colección de manos, ¿no? Que nos indican qué hacer que nos señalan qué hacer en cada una de estas obras, ¿no? Si se trata de introducir el CD-ROM a la computadora, si se trata de jalar una palanca, si se trata de dar clic en algún lado. Que también es muy interesante, ¿no? Cómo estas obras parecen estar moviéndonos hacia más lo digital, que también popularmente tendemos a pensar como inmaterial, pero en realidad hacen lo contrario, ¿no? Nos muestran, no, incluso esta virtualidad, esta digitalidad que parece estar en el aire, en la nube, sigue siendo completamente manual, sigue estando muy relacionada a las acciones del cuerpo, a cómo utilizamos los objetos, etcétera. La siguiente. Entonces, con estos ejemplos, lo que yo espero es estar invitándolos a pensar es que donde frecuentemente hablamos de rupturas, y aquí una ruptura, ¿no? entre lo impreso y lo digital, hablamos, ¿no? de cosas como la revolución digital, hablamos de cuestiones de poshumanismo, ¿no? como una ruptura también. En realidad lo que encontramos es una serie de interacciones y de líneas de continuidad. No hay la eliminación, como nos decía Postman, ¿no? No hay una sustracción de uno por otro. Lo que encontramos es formas en las que se negocian, en el caso de estas obras literarias, formas en las que se negocian maneras de hacer significado, maneras de crear estéticas, maneras de proponer conceptos, maneras de pensar en el libro, maneras de pensar en las tecnologías digitales, que no oponen unas a otras, ¿no? Que no están peleadas en realidad, ¿no? Sino que al contrario, lo que logran hacer es funcionar de manera conjunta, aunque no siempre armónica, pero de manera conjunta para un efecto estético, para un producto cultural muy interesante. ¿La que sigue? Entonces, bueno, algunas conclusiones que podemos ofrecer, ¿no? A partir de esto. Estamos hablando de esta literatura impresa digital como algo que está pasando en muchos lugares. Y esto a mí me interesa mucho porque nos habla no solamente de moda o de una moda local, ¿no? Sino tal vez de sensibilidades culturales que realmente han ido cambiando en los últimos 35 años más o menos, ¿no? La otra es que no necesariamente anticipan el futuro. Y bueno, esto es parte de la retórica de la tecnología en general, ¿no? Lo último siempre es el futuro. Lo cierto es que lo último siempre va a ser el pasado reciente.
También me interesa mucho cómo recurren a prácticas de contextos cotidianos, lo que ya decía, ¿no? Realmente vemos noticias, entretenimiento, lecturas de trabajo, etcétera, en esta proliferación de medios, en esta ecología donde está ya lo impreso y lo digital muy donde se utiliza de manera conjuntamente, ¿no? Por otro lado, bueno, estas intersecciones de medios no son nada más una cuestión comercial, no son nada más una cuestión pragmática, sino también semántica. Hay una creación de significados propios que yo creo que no existirían exactamente de esta forma si no fuera por la interacción misma, ¿no? Por cómo se informan uno a otro. Esto, por supuesto, también crea mercados y formas de circulación alternativas, ¿no? Los libros con frecuencia en estos casos se compran por separado de las aplicaciones digitales que existen de manera gratuita en la web. Eso nos habla de economías distintas que otra vez se ven entretejidas en estas obras. Y finalmente, tal vez mi mayor conclusión hasta ahora es que todas estas obras son los vestigios del pasado reciente en la historia literaria y la historia del libro. Yo creo que en 100 años vamos a voltar a verlos y nos van a dar muchas indicaciones de cómo funcionaban estos años, de qué cosas extrañas se inventaban y qué formas creativas o qué formatos creativos existían en esta ecología de medios que ha ido cambiando tanto desde los 80. Y creo que con esas conclusiones quiero terminar y yo estaría muy contenta de recibir preguntas de ustedes. Aquí está mi contacto por si alguien quiere comunicarse conmigo, sobre todo en Twitter, @Elica Ortega es la manera más fácil de encontrarme. Muchas gracias a todos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Aquí hemos recibido, bueno, primero que nada, una muy interesante presentación, conferencia sobre la intersección, precisamente, la intersección entre los medios y cómo, creo que ese es el sentido, ¿no? Del término binding media, me imagino, ¿no? O sea, Sí, exactamente. Digo, a riesgo de hacer una traducción muy literal, ¿no? Pues bind o binding, ¿no? Podría ser como unión, como vinculación. Y pues aquí veo que lo has planteado como una intersección, lo cual me parece sumamente productivo, considerando que generalmente los fenómenos de ruptura, precisamente eso es lo que llevan consigo, ¿no? Llevan consigo continuidades, en realidad nunca se rompe con algo por completo, ¿no? Sino que se lleva consigo continuidad o mejor dicho, fenómenos de interacción que generan cambios, y creo que eso está muy claro en lo que tú has presentado. Yo tengo una pregunta para abrir el debate y luego pasaré a las preguntas que nos han hecho amablemente las personas, ahora sí que pues no son telespectadores, ¿verdad? Pero no sé, virtual espectadores, no sé, ¿no? Sí tengo una pregunta y me interesó mucho sobre el trabajo, las implicaciones de la labor de archivo, pero en entornos digitales, ¿no? Tú lo has mencionado, a veces se suele confundir la labor de la parte digital creyendo que todo es presente, ¿no? Cuando simplemente uno solo debe ir a YouTube y ver un video del 2007 y parece otro mundo, parece que se produjo o que se hizo en un contexto que definitivamente no es el nuestro, ¿no? Te da la impresión de pasado a pesar de que es un pasado sumamente reciente. Entonces, esa labor de archivo que tú has hecho de ir a investigar manifestaciones de esta producción literaria que habita entre los medios, pero hasta los 80s, ¿cómo se hace? ¿Cuál es ese proceso? ¿Qué dificultades tiene? Sobre todo porque, como has dicho, hay ciertas tecnologías que van quedando obsoletas, ¿no? Sobre todo aquellas basadas en el disquete o el CD-ROOM, etcétera. ¿Cómo has manejado esa labor? Sí, muchas gracias. Esa es una pregunta esencial y ha sido clave para hacer esta investigación, ¿no? Como mencionaba yo cuando empecé a hacer esta investigación, yo pensé que se trataba de fenómenos digitales y lo que decías, ¿no? Que prácticamente todo lo necesario lo encontraría en la web, ¿no?
además una investigación que sería ahora perfecta para estos tiempos, ¿no? Que, bueno, lo bueno es que empecé hace tiempo y tuve la suerte de ir a dos colecciones, a dos archivos que coleccionan no solamente las obras y tanto, bueno, los medios de almacenamiento digital, sino en muchos casos también los libros, pero crucialmente más que eso, que también coleccionan las computadoras obsoletas. Entonces, es no nada más ir a donde están los archivos primarios, digamos, los materiales primarios, sino también donde están las máquinas en las que se puede leer. Porque, bueno, yo ahora aquí en mi casa, pues puedo tener todos esos, pero sin esas computadoras que leen esos formatos, es como no tener los materiales de ninguna forma, ¿no? Y sí, es interesante porque es prácticamente, se trata prácticamente de colecciones especiales, ¿no? De estas que si uno va a la biblioteca o al Archivo General de la Nación, hay que ponerse guantes y que nada más te dejan entrar con lápiz y tienes esta como formalidad, ¿no? Y esta distancia histórica, temporal con lo que estás trabajando. Nada de lo que he trabajado yo tiene más de 35 años más o menos y no obstante su historicidad es mucho, mucho más evidente, mucho más presente, realmente sí parece de otro mundo. Bueno, súper interesante, en especial porque pues ha estado este proceso de visitar esos archivos como de tecnología que ha quedado atrás y pareciera que uno va a ver un incunable, ¿no? O sea, es un contraste muy marcado en donde pues nos cuesta trabajo considerar los objetos históricos, pero vaya que lo son. Sí, y Quiero, incunable es la palabra perfecta para hacer la comparación, pues, ¿no? Sí son estas primeras décadas de esta revolución, si la queremos llamar revolución mediática, ¿no? Donde se ven que las cosas, las formalidades, eh, los protocolos están todavía formándose, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Y luego también me da la impresión de que la tecnología que más, perdón, las obras de tu corpus que parecen ser las que quedan o las que tienen mayor trascendencia, son las que precisamente hacen esa intersección de la que tú hablabas. Como que pareciera que las obras que se inclinan hacia una manera u otra, de un modo más binario, que es creo que la lógica que tratas de derrocar o de cuestionar, pareciera que esas obras tienden a hacerse obsoletas más rápido, ¿no? Y obsoletas, digo, en términos de literatura digital, vamos a llamarlo así, ¿no? Y en cambio, las obras donde ha habido intersección, donde hay esta comunicación o lo que yo podría llamar como considerado como si fueran medios topológicos, ¿no? Que todo cambia, pero en realidad no se pierde la esencia original. Pareciera que son las que quedan más, ¿no? Y quisiera leerte algunas de las preguntas. Primero, pues mucha gente, bueno, aquí te piden varias personas la referencia de Permanente Obra Negra, ¿no? Que lo has citado. Entonces, no sé si al final lo ponemos o lo ponemos de una vez, el nombre de la autora y pues el libro, por supuesto. Sí, por supuesto. Una obra sumamente interesante. No sé si quieras comentar algo. Claro, sí, la autora es Viviana Benchushan y Permanente Obra Negra fue publicado el año pasado por Sexto Piso. La versión web se encuentra, me parece, en www.permanenteobranegra.cc. Que sí, realmente es una obra excelente, es una obra súper sugerente en cuanto a, sí, bueno, los materiales que utiliza, obviamente, pero en la escritura, en la composición, en la investigación, es una obra también que tiene muchísima investigación. Entonces, se la recomiendo infinitamente. Mira, ahí nos la pusieron en versión impresa, pues en Sexto Piso, ¿no? Por supuesto. Sí. Uh-huh. No mencioné durante la presentación por cuestiones de tiempo que también existen dos versiones más, dos instancias más de esta obra. Una que se trata de un libro suajado
y otra que es un catálogo de tarjetas, como estos catálogos antiguos de la biblioteca, donde también vemos más estas posibilidades de combinatorias, ¿no? Entre las diferentes secciones, entre las diferentes narrativas. Pero sí, insisto, esta obra no se las puedo recomendar más. Ok. Una pregunta que nos llega nos dice, ¿hacia dónde considera usted que se va a orientar la manera de escribir y contar historias o compartir conocimientos en este contexto, ¿no? De literatura digital? Yo creo que vamos a seguir viendo este tipo de fenómenos durante mucho tiempo, ¿no? Yo, como empecé la presentación, bueno, la muerte del libro, por mucho que se ha anunciado, no ha sucedido, ¿no? Y lo que sí vemos es, pues, que todos, que comúnmente nos volvemos más, cada vez estamos más acostumbrados a este tránsito entre medios, ¿no? A hacer la mitad de labores con medios impresos, la otra mitad con digitales, por mucho que se diga, ¿no? Que todo es digital. Ahora, lo cierto, que le digan eso a a las burocracias, etcétera, ¿no? A ver si es cierto, ¿no? Que esto sigue siendo así. Entonces, yo creo que eso es lo que va a pasar. O sea, vamos a seguir viendo la insistencia de hacer puentes, de hacer relaciones entre cualquier medio nuevo que encontremos. Y bueno, nuevo es cada año o cada 2 años, ¿no? Que hay una revolución tecnológica, ¿no? Hay piezas de literatura digital que se han hecho ya para Apple Watch, por ejemplo, ¿no? Eh, que son muy interesantes, ¿no? En su portabilidad también ahí, ¿no? Pensándolo un poco como el libro un poco, pero pues bueno, con otras potencialidades del mismo medio. Lo que yo creo que también va a pasar es, y que ha estado pasando y es esencial a este corpus también, es una revisión, una reapreciación de lo que el libro impreso hace, de para qué es insuperablemente bueno, qué tipo de, eh, otra vez, ¿no? De gestos y de relaciones físicas hace que lo digital, por mucho que tengamos pantallas táctiles, no funciona de esa forma, ¿no? Y finalmente, pues lo que está en medio de esas cosas, ¿no? El tránsito, la interacción, que sigue siendo una fuente de significado y de expresividad, creo yo. Sin duda. Otra pregunta, y voy a combinar dos que aquí he visto porque creo que su tema es en común. Nos preguntan, ¿de qué manera podemos estar a la vanguardia sin dejar en obsolescencia sistemas previos y sin perder la posibilidad de acceder a un público que quizá no tenga los medios que el grueso de la población, ¿no? Que esto sería otro tema de la literatura digital, ¿no? Si su soporte está en un medio que por ahí no todo el mundo puede acceder al mismo, ¿no? O sea, que se necesita un gasto importante para tener, como has mencionado, una obra en un Apple Watch, ¿no? Pues habría que tener un Apple Watch, ¿no? Sí, no, completamente. Esa es una muy buena pregunta porque, como mencionaba al final, estas obras existen en dos economías, realmente, ¿no? Uno sería, pues, la economía de la industria editorial, ¿no? Donde compramos los libros y esa está, aunque siempre de forma precaria, está bien establecida, ¿no? Eso se asume de la forma en la que es. Ahora, la parte tecnológica, esa es mucho más complicada porque ese mercado depende justo de tener que tener lo nuevo siempre, ¿no? Y que de ninguna forma se dobla a intereses sociales, pero tampoco a intereses creativos, ¿no? En los casos de donde vemos a las compañías de tecnología involucrados en proyectos creativos, siempre es para lo que sigue, Realmente de su parte no hay
no hay interés y por decir interés no hay financiación para estudiar el pasado, ¿no? Lo que han hecho en el pasado. Lo pasado es gasto innecesario de dinero, ¿no? Y esto entonces, bueno, cae en las instituciones, como siempre, las instituciones de memoria que les dicen, ¿no? En las bibliotecas, en los archivos, en las colecciones personales. Y eso es realmente las personas que han hecho la labor de mantener estas obras vivas. Y de dar acceso, además, ¿no? A la gente que los puede leer. Porque si no, en este caso no es nada más una cuestión de puedes comprar la siguiente tecnología para seguir a la vanguardia, sino puedes mantener la tecnología anterior para poder tener para poder seguir teniendo esta dimensión histórica, que aunque sea breve, es una historia relativamente larga también, ¿no? Y sí, y sobre todo una historia con muchísimos cambios, ¿no? Cambios constantes, ¿no? Y muy, muy pegados en el tiempo, ¿no? Hay una última pregunta para cerrar con tu participación. Esta pregunta me pareció muy buena. Nos dicen aquí, ¿usted cree que la lectura a través de la combinación de medios digitales y no digitales exija a las y los creadores o investigadores a producir conocimiento u obras expandidas para lograr experiencias sensoriales en futuras generaciones de lectores? O sea, no nada más desde el punto de vista creativo, sino también desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde nuestro punto de vista como investigadores. Sí, yo creo que sí. Y vaya, no creo que sea un desarrollo forzado. Yo creo que son cuestiones simplemente que conforme estas interacciones se vuelvan todavía más comunes, pues hay cosas que solo se pueden enseñar por un lado y solamente por otro, ¿no? O en la intersección de ellos. Hay una investigadora muy interesante llamada Marianne Wolf, que ha estudiado mucho el fenómeno de lectura en el cambio de medio, ¿no? Y ella habla de que tenemos, ella es neurocientífica, entonces ella habla de que tenemos ahora un sistema, un cerebro bialfabetizado, un tipo de alfabetización que corresponde a los medios impresos y que tiene ciertos ritmos, cierta forma de concentrarse, cierta forma de abstraer información, y otro que corresponde a los medios digitales, que responde a estímulos rápidamente, que es capaz de encontrar patrones de información cuando hay un exceso de información, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí, ya hay ejemplos de investigaciones, ¿no? De obras académicas que se han publicado en ambos formatos, y no nada más, es decir, una edición para Kindle y otra impresa, ¿no? Sino con cuestiones interactivas que son muy, que realmente sí dicen cosas distintas, sí hacen argumentos distintos, no son los mismos argumentos los que se pueden hacer en un discurso escrito, en prosa, que los que se pueden hacer a través de interacciones. Entonces, vaya, insisto que yo creo que no va a ser un desarrollo forzado, pero yo creo que la oportunidad está ahí de tomar la ventaja y que se dará en diferentes fases de manera gradual. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por tu participación. La verdad es que tu conferencia ha sido sumamente interesante y actual, sobre todo en estos momentos donde muchas veces es complejo porque los mecanismos de lectura solemos ser muy celosos, ¿no? Del libro físico o de la lectura, el close reading, ¿no? La lectura profunda, el estar en biblioteca y encerrado, y solemos creer que lo que no corresponde a ese modelo pues es superficial o desaparece rápidamente, ¿no? Y no sucede realmente de esa manera, porque no deja de ser literatura, ¿no? Y no deja de caer en los mismos mecanismos de significación, más allá del medio de presentación. Entonces, me pareció una conferencia sumamente actual e interesante,
Y bueno, queremos entregarte un reconocimiento por parte de... Gracias. En la que está tu constancia virtual, por cierto. Constancia virtual de participación. Nos hubiera encantado pues que esto hubiera pasado en otra época, ¿no? Y tenerte aquí con nosotros en Monterrey. Estaríamos en la Feria del Libro, ¿no? Estaríamos físicamente, ¿no? Hablando de este tema. Pero bueno, te queremos entregar de parte de todo el equipo del Foro de Estudios Humanísticos y por supuesto de nuestras autoridades escolares, una constancia por tu participación. Muchísimas gracias. Y bueno, no sé si hay algo más. Creo que sería todo de nuestra parte. Pues aquí están tus datos de contacto, ¿no? Si hay alguien interesado en contactarte o alguien que tenga este interés también académico, ¿no? Seguramente podrás darle los consejos pertinentes. Y bueno, de mi parte sería pues nada más despedir la conferencia. Muchísimas gracias a todas las personas que nos contactaron a través de los medios del Foro de Estudios Humanísticos, ya sea por Facebook Live, por YouTube o por el medio en el que nos hayan visto. Muchísimas gracias por su atención, por su interés y bueno, esperemos vernos pronto en persona, ¿no? Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Te recordamos que la próxima semana también tendremos transmisiones en vivo. El martes 27 empezaremos a las 10 de la mañana con el panel sobre los retos en la lucha contra la desigualdad en tiempos de pandemia. Y por la tarde, a las 4:30, la presentación del libro Princesas de Carne y Hueso de la doctora Carla Maeda. No te las pierdas.